Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar aquí en Radio 760 para poder hablar de tu palabra en este programa. Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos a todos los radioescuchas y también a los que por las diferentes redes nos están escuchando y poder pasar un momento de ese compartir de la palabra y de gozarnos en ella. Y por el Señor permitirnos llegar a esta hora del día y en donde tú estés, donde tú te encuentres, ahí puedas recibir esta palabra y su bendición. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, Señor, por tu mirada puesta en cada uno, en cada una, Señor. Gracias por nuestras familias. Oh, Señor, queremos levantar a ti nuestra oración llena de agradecimiento por esta dádiva tan linda que has dado a cada uno de nosotros de tener a Jesús en nuestros corazones. Oh Padre, y al mismo tiempo queremos pedir perdón por cualquier falta, transgresión que hayamos hecho, Señor, por cualquier pensamiento, sentimiento, intención, actitud, palabra que hayamos tenido con la cual te hayamos ofendido. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos levantar a ti manos limpias, sin ira ni contienda. Cualquier molestia, cualquier enojo, Señor, la queremos quitar de nuestro corazón y orar a ti, Señor, clamar a ti con gratitud por cada uno de nosotros, Padre, y al mismo tiempo suplicando tu ayuda para aquel que está privado de libertad, para aquel, Señor, indigente que esta noche no tiene con qué cubrirse, que no hay un techo, que no hay una cobija. Padre, provee en el poderoso nombre de Jesús por aquel que no tiene, Señor, un pan para poder alimentarse. Provee, Padre, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, por cada uno que no tiene un trabajo, que ha estado tocando puertas, Señor, pero que han estado cerradas. Hoy oramos para que esas puertas que han estado cerradas sean abiertas en el poderoso nombre de Jesús. Que toda barrera, todo obstáculo que haya en el camino caiga. Que tú derrames, Señor, sobre cada vida de tu gracia, para que el empleador, Señor, pueda encontrar en cada hijo tuyo esa gracia que tú pones. Así, Señor, por el que está enfermo, ahí en su lecho, Padre, envía espíritu de fortaleza, espíritu de sanidad
Tú conoces, mi Dios, sus momentos de llanto, de tristeza, de dolor, de queja. Oh Señor, auxilia, socorre y envuelve a cada quien, Señor, que hoy levanta su mirada delante de ti. Por aquel que está, Señor, en los vicios, rompe esas cadenas, quema esas ataduras, pudre esos yugos de iniquidad, para que corran a ti y sean salvos. Oh Padre amado, por la mujer que está sola con sus hijos, por la que está divorciada, por la soltera. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, auxilia a cada quien que pueda crecer, Señor, esa fe dentro de nosotros para poder alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Padre amado, por tanta necesidad, por el anciano, por el niño, te pedimos, Señor, tu benevolencia. Pedimos, Señor, tu favor sobre nuestras vidas, por aquel que tiene un dolor en sus coyunturas, en su columna, Señor, en sus hombros, en sus ojos. Oh, para caminar, Señor, por favor, ayuda, auxilia en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces la necesidad de cada quien. Y así, Señor, que los cielos sean abiertos y que nos veas con ojos de misericordia. Y una vez más, Señor, podamos testificar de tu amor en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos y lo recibimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos orado en esta hora, hemos clamado al Señor y aquí estamos, pidiendo al Señor que nos dé también esa gracia para poder hablar su palabra y que todos, tanto el que la da como el que la recibe, seamos edificados, seamos bendecidos. Dice que la palabra de Dios nunca regresará vacía sin antes hacer para lo cual fue enviada. Entonces, quiero contarles que yo he estado leyendo el libro de Santiago, pero al llegar al capítulo 5 y verso 12 al 18, yo se resaltaba estos versículos y entonces también miraba que en los versos anteriores Santiago nos habla de la paciencia, que no nos quejemos unos contra otros. También habla de los que son bienaventurados por causa del sufrimiento y de su amor, de su misericordia, de su compasión. Pero ya en el verso 12 del capítulo 5 de Santiago dice: pero sobre todo, hermanos míos, no os juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En el Antiguo Testamento y también en este tiempo se nos dice que es una irreverencia tomar el nombre del Señor en vano. En Éxodo 27 dicen: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano.
Levítico 19:12. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, estoy repitiendo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo me estaba recordando de que cuando era jovencita o niña joven, alguien tal vez le llegaba a contar algo delicado a uno, o algo que la persona no quisiera que se supiera, y entonces decía, pero ¿me jurás que no se lo vas a decir a nadie? Sí, decía uno, yo no se lo voy a decir no, jurámelo, le decía. Entonces, la persona ponía su dedo índice y su dedo pulgar y formaba una cruz y se ponía el dedo en la boca y decía, te lo juro. Y se suponía que esa persona no le tenía que contar a nadie lo que la otra le estaba contando, porque eso es tomar el nombre de, si se hacía mal, pues era tomar el nombre del Señor en vano. Entonces, no hay que jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otra cosa, sino que vuestro sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigáis en condenación. Tenemos que andar en el temor reverente de Dios. Y de la misma manera, ya se nos ha hablado de que en el mucho hablar está el pecado. Y así lo dice en Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Proverbios 16:24 dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para tus huesos. Entonces tiene que ser palabra sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 14:6. Porque cuando dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, y que hay que hablar verdad, también tiene que saber cómo se dice. Porque si una verdad se dice con suavidad, se dice con sabiduría, yo creo que por muy dura que sea, yo creo que se recibe de una manera diferente a cuando esta verdad se está recibiendo, tal vez con sinceridad, pero con dureza. Y entonces hay palabras que de verdad matan. Y entonces pidámosle nosotros al Señor esa gracia. Nos habla también, como les decía, de veracidad. Y en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y sabemos, como dice el Salmo 51:6, que Dios ama la verdad en lo íntimo y en el secreto me has
hecho comprender sabiduría. Así decía el salmista David. Pidamos pues a nuestro Dios hablar verdad. A veces, el no hacerlo, caemos en falsedad, porque pensamos qué van a decir o qué van a pensar. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé esa gracia, y entonces esa verdad traerá libertad a nuestra vida. Pero también a los que ya estamos abrazados por su gracia, eso tiene que ir más allá, porque esa gracia nos dará la fuerza para hablar verdad, para hacer su voluntad y para no caer en palabras de mentira. En el verso 13 de Santiago también dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y entonces yo buscaba la palabra afligido y me di cuenta que habla de corrección y de disciplina. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos venido a estar afligidos. Hemos tenido tristeza, sufrimiento físico o pena. Todos en algún momento hemos pasado por el dolor, desconsuelo, tribulación y amargura. También angustia, pesar, abatimiento por sinsabores. Y todo esto quiere decir aflicción. Y en estos momentos que lo tenemos que hacer, cuando nos está sucediendo, es orar, clamar, gemir y esperar por su ayuda y su pronto socorro. En estos momentos nuestras oraciones no van a estar buscando palabras rebuscadas. Solo tenemos que llegar en humillación, rendición, reconocimiento, y que clamamos, así como lo hacía David en determinado momento en el Salmo 69. Y yo lo voy a decir parafraseando: Señor, respóndeme pronto porque perezco. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Me hundo cada vez más en el fango y no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Entonces el salmista clamaba, sentía que ya no aguantaba, sentía que no soportaba más, y entonces él le expone su condición a Dios, y ahí también reconoce su pecado y dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mi pecado no te es oculto. Pero dice también en el Salmo 107, 19: pero clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Y Pablo, él dice en Romanos 8, 18: pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son
de comparar con la gloria venidera. Después de pasar estas aflicciones, también hemos visto cómo el Señor consuela, cómo el Señor fortalece, cómo levanta. Es en la oración donde hay una administración preciosa de parte de Dios, porque es ahí orando al Señor donde botamos cargas, donde hablamos con Él y también Él nos habla a nosotros, donde lloramos cuando hablamos con Dios pero sabemos que hablando con Él las cosas cambian. Ahí se mueven los diferentes ambientes. El enemigo huye. Y entonces, cuando nosotros salimos de esa oración, salimos reconfortados. También dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Sí, mis hermanos y hermanas, que los aires de tu casa se llenen de cantos de alabanza, porque el que alguien nos escuche con esa alegría también va a ser contagiado, porque ¿por qué no alegrarnos delante de Dios? Hay tiempo de refrigerio en la vida del cristiano. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y qué lindo es cantar y gozarse delante del Señor, ¿verdad? Entonces vemos también en el verso 14 de Santiago que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. En Mateo 25:36 Jesús le dice a los que le seguían, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los discípulos dijeron, ¿pero cuándo hicimos esto? Y respondió el rey, y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Y qué lindo es eso, ¿verdad? A veces en congregaciones grandes o pequeñas, hablando de número, puede pasar que alguien se enferme o que le pase alguna cosa y los demás ni se enteran, ni cuenta se dan. Pero para eso están los pequeños grupos, que cuando no miremos a alguien, empecemos a preguntar si no tenemos un número de teléfono, y si lo tenemos, pues llamarlo y preguntarle, y que por qué no lo hemos visto, y si está enfermo, y en ese momento no lo podemos ir a visitar, pues por teléfono también orar, ¿verdad? La oración llega a otros continentes, no digamos a alguien que está cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces también dice que hay que ungirle con aceite. Y ya sabemos que tenemos que orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en Primera de Pedro 3:12 dice,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y también sabemos nosotros que es uno de los deberes cristianos visitar a los enfermos, ungirlos con aceite. Esto lo podemos ver en Marcos 6:13 y dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Todo esto en el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque en el nombre del Señor hay poder. Y en Juan 14:13 y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que orar? Tenemos que orar con fe, porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Dice en el verso 15 del capítulo 5 de Santiago. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. En el verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en este verso se nos pide confesar la ofensa unos con otros. También los pecados, no porque la otra persona los pueda perdonar, porque solo Dios puede perdonar pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es de confesar y apartarnos, porque si nosotros confesamos y nos apartamos, esto nos va a traer liberación, no solo física, sino también del alma, y entonces habrá sanidad. En el verso 17 y 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El abrir Elías los cielos fue un milagro grande y extraordinario. Y si se cita en estos versículos a Elías, es como un incentivo a la oración que cada uno de nosotros hace, pero le tenemos que mezclar fe. Elías no era un superhombre, era un varón con pasiones iguales a las nuestras, pero definitivamente Elías sí sabía quién era su Dios y le creyó a Dios, igual que a Abraham, el padre de la fe. Podríamos nosotros entonces concluir que en estos versos que hemos leído hay mucho más, pero que nos enseña a tener reverencia al nombre de Dios, porque en el nombre de Dios hay poder. Nos habla a hablar verdad, a orar por los enfermos, visitarlos y ungirlos con aceite. Nos habla también de la oración de fe y la sanidad física y espiritual, de esa oración del que puede mucho y que por medio de la oración
vamos a ver portentos y milagros como los vio Elías. Dios está con nosotros. Dios no cambia. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestros corazones para nosotros recibir de Dios esa fe y orar y que se produzcan todos esos cambios en cada uno de nosotros y que al hablar verdad nosotros lo hagamos con palabra de gracia, con palabra sazonada, con sal, que el Señor derrame sobre nosotros toda esa gracia, porque en estos tiempos la necesitamos. Así que Dios me los bendiga y vamos a orar. Padre, gracias, porque en unos pocos versículos podemos nosotros aprender tanto. Señor, que nosotros al escuchar esta palabra quede sellada por tu Espíritu en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, que quede guardada, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada vida. Bendice a todos los oyentes en esta hora y síguenos abrazando con tu hermosa presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana. Muchas bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.